Mis libros no hablan de un país feliz, no habla porque ese país no existe. Mis libros hablan de una realidad cruda, descarnada, pero creo que es mejor saber para que cada quien sepa a qué atenerse y nadie se diga sorprendido. Y si la gente va a permitir la impunidad de estos criminales, que lo permita consciente de que son unos criminales. Yo hago este periodismo comprometido porque realmente yo encontré en el periodismo una satisfacción plena en mi vida. He pagado un alto precio por eso, pero me dignifica como ser humano, me dignifica como mujer, me dignifica como mexicana poder servir a la gente. Y eso nadie lo puede parar. Desde hace 12 años, pero muy particularmente en los últimos 6 años, México está catalogado por las principales organizaciones de periodistas del mundo, pero también por la propia ONU a través de la UNESCO, que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esta connotación, esta grave calificación que se le da a México, realmente es mucho más severa de lo que la gente piensa. A mí me preocupa que de pronto pareciera que la comunidad internacional está más preocupada de lo que le pasa a los periodistas en México que la propia ciudadanía. Que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo nos está diciendo, es un dato que nos está gritando que en México no hay libertad de expresión. No se puede pensar bajo ninguna circunstancia que hay libertad de expresión en México cuando un periodista tiene que pagar con su vida o tiene que ser amenazado o tiene que ser censurado antes de poder informar. El precio que se tiene que pagar por informar en México es muy alto. Y no se puede pensar que hay una plena libertad de expresión mientras los periodistas tengamos que seguir pagando ese alto costo. Me preocupa que ante esta situación, ante la grave situación que están viviendo los periodistas y muchos medios de comunicación, la ciudadanía permanezca insensible y absolutamente indiferente. Me parece que la gente no ha terminado de hacer la ecuación de que entre más medios de comunicación en México son silenciados, llámese en Torreón, llámese en Matamoros, llámese en Reynosa, llámese en Morelia, llámese en Acapulco, mientras más medios de comunicación sean silenciados, menos información tiene la gente. Y entre menos información tiene la gente, menos libertad de decisión tiene. Se le está coartando a la gente la libertad de información y con ello la libertad de decisión. Me parece que es muy grave y es una circunstancia que la ciudadanía no termina de entender hasta qué grado le afecta en su vida cotidiana las amenazas y la represión a los periodistas. De todas mis investigaciones, la parte más delicada, la parte más álgida, fue cuando empecé a investigar la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que entonces estaba comandada por Genaro García Luna. Yo llevo investigando a esta cofradía de policías corruptos desde el 2007. Yo fui la primera periodista que empezó a denunciar eso. Por desgracia, estaba sola, porque los demás medios de comunicación me aplaudían atrás, qué bueno que lo estás haciendo, pero nadie quería hacerlo porque sabían el nivel de corrupción y de poder que había en estos policías. Estamos hablando de policías que estaban involucrados con bandas de secuestradores. Estamos hablando de policías que están involucrados con la trata de personas. Estamos hablando de policías que estaban involucrados y al servicio directo del cártel de Sinaloa. Entonces realmente era un poder muy grande el de estos policías. Yo me dediqué a denunciar, a documentar el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la colusión con los propios mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en casos de secuestros, como por ejemplo el caso de Fernando Martí, las averiguaciones previas que por ejemplo tenía el propio Luis Cárdenas Palomino, que era una de las gente más cercana a García Luna, él directamente cómplice confeso de un triple homicidio cuando tenía 18 años. Si este tipo era capaz de ser cómplice de un triple homicidio a sangre fría cuando tenía 18 años, uno podría imaginar a qué nivel delincuencial evolucionó él como persona, siendo ya jefe policíaco. Cuando yo empecé a denunciar este tipo de cosas, desde un principio empecé a ser acosada. Mis fuentes de información empezaron a ser incluso encarceladas.
de manera injustificada. Claro, terminaban saliendo en libertad, pero después de meses de arraigo o años de encarcelamiento, como por ejemplo el comisario Javier Herrera Valles, que empezó a ser una fuente de información muy importante que me daba documentos, fue encarcelado acusado de delincuencia organizada, ahora salió libre, pero ¿quién le devuelve los 4 años que injustamente pasó en prisión para haberme dado esa información? Estamos hablando que fue un acoso feroz, un acoso terrible el que sufrí, el cual encontró su punto más álgido en diciembre de 2010 cuando publiqué el libro de los señores del narco, y es ahí cuando vino, no fue una amenaza, no es que García Luna o su gente me haya dicho te vamos a matar. Yo me enteré que estaban ya haciendo un plan para hacerlo. La intención de ellos no es que yo lo supiera, yo lo supe porque uno de los policías a quien ellos estaban contratando era una fuente de información mía. Estaba directamente ahí escuchando lo que estaba ocurriendo. De lo contrario, yo ya no estaría aquí. Gracias a que tuve la información oportuna, pude tomar las medidas y tener las medidas cautelares que me dio el gobierno de la Ciudad de México para poder salvaguardar mi integridad. Pero realmente ha sido un costo muy elevado. Hasta el día de hoy tengo que vivir de esta manera, lo cual es una infamia. No se puede hablar de periodismo ni de libertad de expresión en México cuando se tiene que vivir con escolta las 24 horas del día. Entonces ha sido un precio muy alto que he tenido que pagar, y he de decir que si tuviera yo que hacer hoy una balanza de si ha valido la pena o no el sacrificio hecho, yo diría que sí ha valido la pena, porque creo que hoy cuando menos la gente está informada de quiénes son estos policías corruptos. El grave problema cuando pasan este tipo de cosas es que generalmente los medios de comunicación le piden a uno no hacer ruido. Por ejemplo, mis compañeros de Reporte Índigo, cuando yo estaba haciendo el reportaje sobre el patrimonio irregular de Genaro García Luna, cuando estábamos tomando los videos y las fotografías de sus propiedades que no correspondían a sus ingresos como policía, 3 de mis compañeros fueron levantados por la Policía Federal, fueron desaparecidos durante 8 horas y después fueron presentados ante la opinión pública como asesinos y presuntos secuestradores de la familia de García Luna, lo cual era falso, evidentemente. Había un castigo a los periodistas solo porque estaban investigando las propiedades de García Luna. Por desgracia, el propio medio de comunicación decidió no continuar ni siquiera abrir una averiguación previa, ni continuar, por ejemplo, con la queja ante la CNDH. Hay medios de comunicación y hay periodistas que asumen estas amenazas o estos amedrentamientos o estos actos de abuso de autoridad como si fuera parte de la normalidad de la violencia que existe en México. Yo lo que me he resistido como ciudadana y como periodista es a pensar que las amenazas son parte, gajes del oficio, como si fueran algo natural, que los periodistas los estén matando, los estén censurando o los estén amenazando. Yo me niego a vivir en ese país de cavernícolas. Yo soy una ciudadana y exijo que se me proteja como una ciudadana.